Muy buenas videolookers, pues nada, hoy estamos aquí para hablar de una película que realmente yo tenía ya muchas ganas de ver. Es mi nuevo quizás guilty pleasure, podríamos decir, que se trata nada más y nada menos de la esperadísima secuela de Skyline Beyond. Y diréis, ¿Skyline? ¿De qué me suena eso? ¿Esa película existe? Sí. Bueno, no sé si lo recordaréis, pero la verdad es que hace 7 años se estrenó Skyline, una película bastante chicharrera, podríamos decir, y bastante low cost, aunque no lo parecía, sobre lo que vendría a ser una especie de era una invasión extraterrestre, muy así con efectos especiales, como muy palomitera, pero la verdad es que lejos de ser la típica invasión, como os digo, extraterrestre, contenía elementos muy interesantes y muy graciosos, y como os digo, la película, y ser una película bastante indie, bastante low cost, estaba muy bien y podía competir perfectamente con cualquier película hollywoodiense. Pasaremos un poco a hablar primero de la primera parte para ponernos un poco en antecedentes. Película, como os digo, sorprendió bastante a mí, al menos, y como a mí a muchos otros, y que de repente tuvo una legión de fans considerable. Tan considerable, como os digo, hemos tardado 7 años en tenerla, pero por fin está aquí la secuela de Skyline llamada Skyline Beyond. Vamos a hablar de Skyline y nos vemos ahora en el vídeo para comentar. Así que hasta la video. Pues lo dicho, videolookers, ya hemos podido ver por fin Skyline Beyond, secuela de Skyline, película que, como os digo, trajo cola en su momento, ¿vale? Para los que no recordéis, como os digo, quizás tenéis en vuestra cabeza aquella imagen, una especie de haz de luz gigantesco en la mitad de la ciudad de Nueva York, y que de repente una especie de nave espacial absorbía a un montón de gente como si fuera una especie de aspiradora cósmica, y se llevaba un montón de gentecica volando así como para adentro. Bueno, la cuestión, Skyline fue un proyecto, como os digo, bastante low budget, pero la gracia estaba en que sus directores, productores, escritores, guionistas, todo, eran dos hermanos que se dedicaban a lo que vendría a ser, eran realizadores de efectos especiales en la industria de Hollywood. Esto les llevó de alguna manera a poder autofinanciar su proyecto y, cómo no, a trabajar ellos mismos en los efectos especiales de su propia película, dándonos, como os digo, unas pinceladas de lo que vendría a ser una invasión extraterrestre, pero con elementos, como os digo, bastante interesantes. Quizás lo que gustó de Skyline en su momento es que, de alguna manera, no tenía ningún tipo de vergüenza, por así decirlo, ni tampoco tabúes, y la cosa pues era como muy fanservice, y tenías todo lo que podías esperar de una invasión alienígena en condiciones, que decir, naves espaciales, humanos que peleaban con aliens de todo tipo, estrategias inteligentes de invasión. Bueno, la cuestión, como os digo, una película que, dentro de, como os digo, de ser una película de low budget, la verdad es que no estaba nada mal. Curioso el final, quizás es lo que más sorprendió a todo el mundo, ya que, bueno, al final se nos plantea algo como realmente un poco estrambótico, y nos dejó a todos un poco así en estado de shock, ya que, bueno, sin ánimos de spoilear, digamos que al final hay una especie de conversión y vemos realmente cuál es el objetivo de estos alienígenas, que es un tanto bizarro, hay que decir, y es que, bueno, la cuestión es que cogen a la gente y los utilizan como si fueran latas de Coca-Cola, el cual abren, estallándoles el cerebro, metiéndolos en una especie de xenoarmaduras, ¿vale? Como armaduras xenomórficas, y digamos que a partir de ahí crean como una especie de soldados o una nueva raza. Algo un tanto pintoresco, pero que lleva a un desenlace, como os digo, con el protagonista de la primera parte bastante curioso. Aquí nos quedamos todos un poco flaseados, porque, como os digo, el final de la película queda un poco así abierto y daba pie, por supuesto, a una secuela. Lógicamente, como el éxito de la primera película no fue tampoco el esperado en taquilla a nivel comercial, pero con el tiempo, digamos, se convirtió en esta especie como de peliculillas, como os digo, un poco guilty pleasures, un poco de culto, y bueno, como os he dicho antes, pues tenía bastantes fans. Lo que llevó a que sus productores y directores de alguna manera se plantearan, como os digo, esta secuela. Secuela que ha tardado 7 años en producirse y en estrenarse. Yo la verdad es que ya hacía tiempo que había perdido un poco la pista y que había perdido un poco la esperanza de saber
de alguna manera cómo se desarrollaba ese final que vimos en la primera parte, pero lo curioso es que por fin ha llegado y, ojo, atención, la verdad es que ha roto todos los esquemas, porque si la primera película ya de por sí era un poco amarilla, la segunda ya es para cagarse, quiero decir, la segunda es que realmente es bastante mala la peli, pero de tan mala que es buena, y no sé si me podéis entender, supongo que a vosotros también os ha pasado alguna vez. Y es que, como os digo, la película es totalmente un fanservice, es decir, tenemos todo lo que queríamos tener, todo lo que nos gustó de la primera lo tenemos multiplicado por 2 en la segunda. Y lo mejor, tenemos a Frank Grillo, ya sabéis, el actor que interpreta en The Purge en la segunda y la tercera parte, ¿vale? En Election, en la segunda parte de The Purge. Tenemos al típico héroe americano con todos sus clichés, con todo su estereotipo, con toda su testosterona, él solo con camiseta de tirantes imperio, peleando allí contra unos alienígenas que tienen una tecnología súper avanzada, pero no importa, porque Frank Grillo es un machote de pelo en pecho americano y puede con todo eso y más. Pues sí, la película, digo, lo tiene todo. Todo, cuando digo todo, es todo. Es decir, lo meten todo en la batidora, le dan al interruptor y la verdad que, como os digo, se disfruta bastante si tienes una mala tarde. Yo no sé si recomendarla o no, no sé qué deciros. De verdad es que como fan de la primera parte, como os digo, la verdad es que disfruté mucho porque, como os decía, tiene todos los elementos que nos gustaron de la primera, esta vez ya ni siquiera dosificados, sino que nos los ponen allí en plan buffet libre. Lo cual pues agradece. Además tiene unas escenas de acción brutales, que si ya el tercer acto de la película la cosa se desmadra de mala manera y la verdad es que tiene escenas realmente ya, yo no sé si decir casi irrisorias o ridículas, pero que realmente hacen que te emociones y que de alguna manera te levantes del sofá y aplaudas de lo que estás viendo porque es de verdad que no tiene parangón. Se disfruta mucho si realmente eres un friki como yo y no hay que tomársela muy en serio, y lo bueno quizás también es que la propia película ni siquiera se toma en serio ella misma, lo cual también se agradece, y eso se hace notar por ejemplo en las escenas del crédito final donde podemos ver también las tomas falsas en las que los propios actores de alguna manera hacen ver que se lo están pasando pipa. Por lo tanto, creo que esto es un ejemplo, digamos, un poco a tomar en este sentido, que es decir, si vas a hacer unas películas, o vas a hacer una película de presupuesto más o menos entre bajo y medio, hablando de los presupuestos un poco de producciones hollywoodienses, tengo que decir, o sea, estaríamos alrededor entre el 1 millón y los 5 millones de dólares, lo cual no es poco, pero que para la industria de Hollywood, la verdad es que es bastante ridículo, pues eso, pues ¿para qué te vas a tomar en serio sí mismo si te echas una risa con los actores y, como os digo, haces que los fans disfruten, que al final es lo que quieren. Película que, como os digo, es carne de cañón de Netflix, seguramente la podremos ver muy pronto en el canal de streaming, como ya pudimos ver también en la primera parte. Y bueno, como os digo, si os gustó la primera, sin dudarlo, tenéis que ver esta segunda parte porque os digo que os va a flipar. Resumiendo un poco también la película, os digo, o sea, nos va a poner un poco en antecedentes, que es decir, vamos a ver un poco cómo comienza la invasión de nuevo, pero desde la perspectiva de estos nuevos personajes, que van a tener mucho que decir, y sin ánimo de spoilear, os vais a llevar alguna sorpresa bastante mayúscula con con la trama, los personajes que quedaron colgados en la primera parte. Magistral, como os digo. Todo un fanservice, perfecto, estupendo, yo lo disfruté muchísimo, me eché unas risas, y como os digo, tiene escenas de acción brutales en el desenlace, y bueno, ya las escenas de quietos finales ya es, vamos, tipo sarnado, que ya es que no puedes más cuando crees que ya lo has visto todo, te sorprenden con nuevas imágenes y con la esperanza de volver a ver otra secuela de la saga Skyline. Así que bueno, no sé si la habéis visto, no sé si habéis visto la segunda parte, no sé si estáis de acuerdo con mi opinión, no sé si os gustó, ¿no? Si os pareció una patillada increíble, aún así la disfrutasteis tanto como yo, porque como os digo, soy bastante fan de la primera parte. Y al que no, pues nada, también me gustaría saber tu opinión, si te parece una broma ridícula, si creías que era completamente innecesario hacer esta segunda parte de Skyline, porque la primera ya era más mala que el copín. En fin, cualquier opinión es bienvenida aquí a este vídeo, como ya sabéis. Como siempre, le podéis dar like, compartir este vídeo en vuestras redes sociales, suscribiros al canal, que ya sabéis que me ayuda muchísimo a seguir subiendo estos vídeos, ¿vale? Y nada, como siempre, me podéis seguir en Twitter como Adam Toreador, mi nombre es Carlos Marín, y nos vemos en el siguiente vídeo hablando de más estrenos de series, cine, Netflix, lo de siempre. Gracias, videolucas. Un abrazo.